Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos, corazones? Pues se nos está llegando el tiempo de hacer este maravilloso cierre de este año. Y bueno, pues aquí estamos atendiendo una serie de dudas, vamos a ir haciendo todo lo que este trabajo maravilloso nos está permitiendo juntos aquí, unidos, que somos más fuertes en esta manada cuántica. Y bueno, pues yo encantada de recibir sus comentarios, ya lo sabes, fascinada de ver tantas personas como nos vimos en línea el sábado pasado y en presencial aquí en Quantum. Y bueno, pues es importante. Y fíjate, estas recomendaciones sobre la terapia que te voy a dar el día de hoy, espero que si en alguna de ellas te sientes identificado, puedas tomar conciencia de por qué muchas veces las cosas que trabajamos no tienen el resultado que nosotros esperamos, porque también importa mucho desde el abordaje, desde donde el cual tú estás en este proyecto de terapia o trabajo personal, que a mí me gusta más llamarle, ¿verdad? Y bueno, para empezar este ciclo de recomendaciones, atendiendo, te digo, a varias cosas que yo más o menos veo desde hace mucho tiempo. Por eso es que me atrevo a grabar estos mensajes que si te sirven, pues va a ser maravilloso, porque vas a aprovechar mucho más toda la energía que pones, pues para encontrar muchas más cosas en estos temas terapéuticos. Y fíjate, una de las características de la nueva era, del New Age, son técnicas. Tenemos la técnica de esto, la técnica del otro, la técnica de Sama, la técnica de Yuen, la técnica de Psyche, la técnica de 70.990 técnicas y formas de llegar a los mismos caminos. Entonces, así desde los años 90 para acá, pues el desarrollo mismo, que si hacemos Reiki, que si hacemos no sé cuánto, es decir, no podemos desechar alguna de las terapias o de las corrientes terapéuticas no tradicionales, vamos a decir. Y muchos de los que tenemos la formación de la psicología tradicional, pues también hemos estado en ese entrenamiento de muchas otras formas de entender cosas. Al final, lo que quiero decirte es que todos, inclusive un dentista, por ejemplo, que estudia en la escuela de odontología, técnicas, estudia las técnicas más adecuadas para conseguir el resultado de la curación deseada. Y después vienen otras tecnologías y vienen otras técnicas que van suplantando a las anteriores y se van viviendo, vamos a decir, actualizaciones de la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Vamos encontrando vías más cortas, jets, o formas mucho más nobles de encontrar resultados más fructíferos. Pero claro, todo esto, corazones, es un camino, ¿verdad? Entonces, para empezar con temas de trabajo personal, y esto fíjate que yo lo aprendí de los españoles, lo aprendí directamente de Enrique Corbera, y en aquel entonces cuando yo me formé con ellos en la Ibero de Torreón, cuando se hacían, ahora pues se hace la formación de otra manera y casi todo es online. Entonces a mí todavía me tocó la última oleada en la que ellos daban clase de forma presencial. Y hay algo que me quedó muy grabado y para empezar es el término. Yo que había estudiado la psicología tradicional, se les llamaba paciente, igual que si estuviéramos hablando de un médico. Entonces, en el momento en que te posturas que tienes pacientes, tienes un enfermo enfrente. Estamos asumiendo al sujeto desde su sombra, desde el aceptar y asumir que está enfermo. Y en el momento en que yo tengo un paciente, pues estoy asumiendo su enfermedad. Por eso es que migramos de ese término a decir es mi acompañado. Es una consulta, la persona viene a consultar, viene
a que le acompañemos. Entonces ahí abordamos a la persona desde su luz, desde un estado en el que vemos todas sus potencialidades, toda su capacidad de estar bien. Si tomamos como un doctor a un enfermo, estamos aceptando de entrada su enfermedad. Entonces, para empezar, ese término en terapia es mucho más energéticamente, mental y psíquicamente más noble. Vienes a consultar, vienes a ser acompañado. Y dependiendo de la corriente de la terapia, sabemos si te vamos a acompañar. Hay terapias que nos van a acompañar un escalón. Hay terapias en donde a lo mejor acompañaremos 10 escalones a la persona. Por eso una de las recomendaciones primero es nunca te posiciones como un enfermo, porque estás asumiendo que tú no tienes la capacidad de sanarte. Y vamos a hablar de esa diferencia. La sanación es femenina y la curación es masculina. La sanación es algo que viene interno en nosotros, esa energía que es inherente a la vida, ¿verdad? La curación son esas terapias o esas técnicas que aplicamos para que la sanación se dé. Entonces, nadie te puede sanar, tú te vas a sanar cuando tomes la determinación de hacerlo, tomando las técnicas de curación. Entonces la curación es externa, la sanación es interna. Y muchas veces venimos, lo hemos comentado otras veces en este podcast para que lo revises, que desde el estado del yo niño, el yo niño va buscando milagros, va buscando que le curen y que le sanen. Y pues tú tienes que saber que ese río lo vas a atravesar tú, por eso te acompañamos, ¿verdad? Los milagros no son de las terapias, los milagros no son de las técnicas, que si son adecuadas o si te faltan más técnicas usar o aprender. No, el milagro lo vas a hacer tú, con tu capacidad de autosanarte cuando tomes la determinación de hacerlo. Entonces, fíjate, es lo mismo, te pongo el ejemplo del ibuprofeno. Sí, a mí, por ejemplo, el ibuprofeno no me sirve para nada, ¿sí? Habrá personas que les funciona muy bien, entonces hay personas que sí les quita dolores, hay personas que no les quita dolores, hay personas que el ibuprofeno les causa hasta alergia, tú, ¿verdad? Y hay personas que de plano, como yo, prefieren no usarlas. Entonces es lo mismo, no es que el ibuprofeno tenga ningún problema. El ibuprofeno no tiene nada, simplemente hay frecuencias, hay personas para las que sí les funciona, hay personas a las que no, y hay personas que hasta alérgicas son. Pues lo mismo son las terapias, las técnicas. Hay personas a las que les sirve muy bien, personas a las que les va muy bien, personas que hasta alérgicas resultan, ¿verdad? Entonces todo esto, lo más importante también te doy como esta recomendación, que te acerques a la terapia que elijas hacerlo siempre desde la confianza, es decir, si vas a entrar a la terapia, cualquiera que ésta sea, si vas a hacer Reiki, si vas a hacer imanes, si vas a hacer Sama, si vas a hacer Psyche, si vas a hacer miles de cosas, si vas a hacer constelaciones, si vas a hacer biodescodificación, si vas a hacer una terapia tradicional, entra a la terapia con confianza, confía, porque la mayoría de las personas vienen, o sea, desde su estado del yo niño, entran a cualquier corriente terapéutica desde la desconfianza, inclusive fíjate, hasta mienten. A mí me causa mucha impresión porque las personas, como si no saliera todo tú, en un estado de terapia, descodificando al inconsciente, todo sale. Entonces la persona inclusive miente y no le puedes mentir al terapeuta porque pues el terapeuta te tiene que acompañar a encontrar las partes de ti que no son funcionales. Y si tú entras desde esa desconfianza o desde ese miedo, pues obviamente ese va a ser el resultado. Otra recomendación que te puedo dar es que sigas la terapia. Es decir, que si se te dejan ejercicios, gimnasia cerebral, tareas, yo aquí les recomiendo pues que termina la gimnasia cerebral para que te des cuenta de esto, que no son fáciles, son complejas. Termina los ejercicios o tareas. Entonces, lo único que no se vale, corazón, te los digo porque es un tema de coherencia, ¿verdad? Consume realmente lo que vas buscando. No puedes decir que un ejercicio, un movimiento, una tarea no funcionan si no la haces, porque eso hace el ego. Yo antes de empezar ya determino que no funciona, pero ni siquiera lo he hecho, ¿verdad? Entonces, hasta que no termines, o sea, yo te recomiendo que todo lo que te dejen hacer, tú lo sigas. Sigue la tarea, sigue el ejercicio, sigue la gimnasia, sigue el protocolo, sigue el movimiento.
hasta sigue la frase sanadora hasta que lo completes y entonces sientas si hubo movimientos en ti o la técnica, quizá puedes tomar otra técnica que sea más noble contigo. Otra recomendación que te voy a dar es que no cruces terapias. A mí me pasa muy seguido que me preguntan, fíjate, van con la astróloga, con la numeróloga, con la tarotóloga, van a que les lean el café, el tarot, los caracoles, las runas, la mano, el pie, y preguntas que debieron de haber hecho en la otra terapia o en la otra corriente, vienen y me las hacen a mí. Entonces yo les digo, pues depende mucho del abordaje. Sí, por ejemplo, me preguntan muy seguido con temas de números. Bueno, pues sí, pero es que numerología tántrica, pitagórica, egipcia, base 9, base 22, eneagrama, es decir, para saber qué tipo de numerología te hicieron, en dónde es donde está esa duda que te quedó. Entonces, no puede otra persona aclarar la duda de otra terapia. No pierdas tu tiempo valioso en una nueva terapia resolviendo las dudas de la constelación o las dudas de la regresión o las dudas del registro akáshico, es decir, no las cruces. Sigue la terapia en el camino que elegiste hasta que veas hacia dónde te lleva. Te llevó al primer escalón, te llevó al segundo, al tercero. Eso nunca se juzga, simplemente es ese camino, vamos a decir que a mí me gusta llamarles de trabajo personal, de el descubrir el agujero profundo de la madriguera que te lleva hacia adentro, como Alicia. Hay terapias que te van a llevar más lejos que otras, hay terapias que te van a traer mucho más bienestar que otras, pero eso es de individual, ¿verdad? Lo que sí te recomiendo es que no las cruces, ¿no? O sea, un tema de astrología no lo cruces con el registro akáshico. Esta es otra recomendación que te doy. Toma las terapias desde la confianza, como te decía, desde el compromiso personal de atravesar el río del cambio, pero nunca las tomes solamente por curiosidad. Ay, voy a ir al registro akáshico a ver qué me dicen. Ay, voy a ir a que me lean las runas a ver qué. Ay, voy a ir. ¿Por qué? Porque hay cosas que si no sabes si abres puertas. Y si no sabes cómo atravesar con fuerza eso que te puedan decir, ahora aquí esto es otra cosa, porque me sucede mucho inclusive con el tema de los tratamientos médicos. Mira, hoy por ejemplo tuve una consulta que es que el médico me dio un tratamiento para esto y esto cuando estaba embarazada. Pero cuando ya nació mi hija me dijo la ginecóloga esto. Y luego me fui con un reumatólogo y me dijo que por qué me habían dado ese tratamiento si esto venía de... Entonces en las mismas opiniones médicas y los tratamientos médicos, pues un médico general dice una cosa y el ginecólogo dice otra cosa y el reumatólogo dice otra cosa. Entonces, cuando cruzamos todo nos hacemos pelotas, ¿verdad? Entonces es muy importante que entiendas que la perspectiva de un un tarotista o la perspectiva de una persona que te hace Reiki, pues es muy diferente, ¿verdad? Y luego que si el péndulo hebreo y que si la no sé qué, es decir, todas las terapias algo tendrán que aportarnos sin duda, y se van convirtiendo en herramientas. El punto es que, te repito, te recomiendo que no las cruces. Vas tú solo, tú sola, entrelazando tu propio camino personal. Luego me resulta que me dicen, todo hecho bolas, Tania, fíjate que tomé ayahuasca y luego fui a la psilocibina, pero luego soñé varios días esto después del portal y después fui a que me leyeran las cartas y luego fui al registro akáshico y entonces de todo ese melange que hicieron quieren una respuesta. Pues más bien esa respuesta tendrías que dártela tú, ¿no? Sí les recomiendo que se den pausa, calma y enfoque para que aprovechen su tiempo en cada una de las corrientes que decidan experimentar, recordando siempre que sanar es de adentro y curar es de afuera, y nosotros queremos que nos curen, que nos den el milagro, y eso es algo que tú vas a atravesar. Tomarás los elementos necesarios en su tiempo y forma. Es muy importante que tú mismo te retroalimentes y desde luego a tu acompañado terapeuta
te retroalimentes de las situaciones que ya sientes que se solucionaron. Tú mismo, tú misma date cuenta, que digas, mira, esto ya no me duele tanto, esto como que ya lo superé, esto como que ya no lo pienso todo el tiempo. Que te vayas dando esa retroalimentación de lo que sí sientes que se ha ido quedando atrás con los ciclos cerrados, con los duelos cerrados, para que no lo sigas trayendo a nuevas terapias si ya es una cosa juzgada, si ya está cerrado, si ya está vinculado en salud, en sanación dentro de ti, de tu corazón. Entonces tú tienes que entender que una gran parte del trabajo personal es tuya, yo diría un 80% del trabajo que se tiene que hacer es mía, yo me sano, la parte más grande es tuya. La otra parte, el otro porcentaje mucho más pequeño es de la técnica o de la terapia o del terapeuta. La gran parte la tienes que hacer tú. Entonces cuando vamos como con mucha curiosidad, por no decir la palabra morbo, porque se agarran como modas, ¿verdad? Ay, que si las barras, que si las no sé, y ahí vamos todos como los borreguitos a tomar las cosas por moda, pero luego ni siquiera terminamos los procesos, ni terminamos de leer los libros, ni nos ponemos todas las técnicas. Entonces entramos en el cursitis, cursititis, y pensamos que lo que nos falta es una técnica más para sanar. No, tú te vas a sanar. Yo les digo, a veces nos convertimos en en estudiantes de todo y maestros de nada. Entonces, no vayas tan lejos, ponte una sola técnica, una sola frase, un solo movimiento, una sola cosa, y vuélvete maestro de ella. Porque maestro no es el que sabe más, no. Maestro es el que practica todos los días. Eso es lo que te va haciendo desarrollar una maestría en una técnica o en una terapia, ¿verdad? Entonces, póntelas todas, aunque no sean muchas, pero sean muy, muy repetitivas. De esto, pues las artes marciales orientales nos llevan muy bien, ¿verdad? Al aprendizaje de la energía. Practicando todos los días llegamos a ser maestros, ¿verdad? Luego, otra cosa que te recomiendo mucho en las terapias es que no llegues abordándote sobre la queja o culpando a los demás que no saben resolverte tus conflictos, porque lo único que vamos a hacer es que fortalecemos nuestro estado del yo niño, nuestro estado de víctimas, y pensamos que es la terapia o el terapeuta. Entonces ya vamos pasando, acabamos con medicamento psiquiátrico, y realmente el quejarnos y el echar la culpa al otro de lo que no se resuelve no es una manera de abordar adecuadamente un camino terapéutico, ¿verdad? Y luego, bueno, pues ¿qué más tengo aquí para compartirte? Sí, desde el estado del yo niño, pues me quejo. Desde el estado del yo adulto, te acompañamos a ver en ti para qué está esta situación en tu vida y qué no es funcional. Esa es la diferencia. Voy a tomar una terapia de Reiki, de regresiones, de constelaciones, para encontrar en mí esto que no es funcional. ¿Para qué esto está en mi vida y qué debo de aprender? Porque el río lo vas a cruzar tú, el río del cambio. Desde el estado del yo niño me voy a ir a quejar y voy a encontrar a ver a quién le echo la culpa de por qué yo estoy hundido, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia del abordaje. Toma el abordaje mucho más correcto hacia el adulto. Otra cosa que yo quiero compartir sobre estas recomendaciones terapéuticas es que no esperes que porque tú empiezas una terapia, yo empiezo a constelar, o yo empiezo a hacer bio, o yo empiezo a hacer reprogramación, o yo empiezo a hacer reiki, o yo empiezo a hacer péndulo hebreo, lo que quieras, yo no puedo esperar que mi pareja venga a la terapia para que mi terapia mejore. Porque luego eso sucede, ¿no? Vengo yo, pero no, mi terapia no funciona hasta que no venga mi mamá y venga mi marido. Y luego ahí está el marido y ahí está la mamá o ahí están los hijos para que los hijos me entiendan. Eso es pura victimez. Tu camino personal y tu terapia es individual, pero no esperes que los otros les funcione la misma metodología. A lo mejor a alguien le funciona muy bien su terapia con su psiquiatra y a otra persona le funcionan las barras y a otra persona le funciona la constelación, pero yo no puedo pretender que porque yo estoy tomando terapia mi pareja se sienta obligada a tomar terapia, o mi mamá o mis hijos, para que vengan y entonces mi terapia mejore, ¿verdad? Tenemos que entender que la terapia es parte de la solución,
yo soy el que debo de considerar estar mejor. Y vienen tiempos hacia el año que entra en donde nuestro trabajo personal del descubrimiento de todo lo que somos, pues se va a tener que intensificar porque son tiempos todavía años de agua que involucran las emociones. Y quiero cerrar este mensaje obviamente agradeciendo muchísimo tus comentarios. Si es que hay alguna otra aportación o recomendación de terapia que pueda servirte, quiero decirte dos cosas, que al final del día todo sirve. Nada es echado a perder, ningún camino que recorras se puede desandar. De todo aprendemos. ¿De qué? ¿De las técnicas, de las terapias? No, aprendemos de nosotros mismos. Y de ahí se desprende la segunda frase. La única relación que vienes a poner en orden, la que vienes a aprender a vivir y a conocer, es la relación que tienes con tu propia persona. Desestructurar tu propio ego es nuestro trabajo personal. Y todos los caminos llevarán a darte cuenta si tiras las terapias fácilmente, si vas pique. Te habla más de ti que de las mismas terapias. Habla más del compromiso que tenemos con nosotros mismos de estar fuertes, de estar mejores. Es la única relación que tenemos que arreglar, la nuestra. El saber que podemos mejorarnos a nosotros mismos. Entonces yo te invito a que siempre sigas intentando hacer trabajo personal, que habrá caminos que te lleven un escalón, otros que te lleven 50 escalones, pero que todos te llevan a ti mismo. Déjame tus comentarios y seguimos aquí dándote información que esperamos pueda servirte y nos vemos, corazones, mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.